Por delante ayer nos enteramos de la muerte de Daniel Willington, Un fenómeno. el extraordinario jugador, muy recordado por su paso en Vélez y Talleres, Sí. y también por aquel paso fugaz, creo que en el 72, antes de la llegada de Menotti, en el 73 me parece, vinculado a su amistad con Ringo Bonavena, ¿no? Ujú. Willington y Bonavena eran íntimos amigos, y todos marcaron en alguna vez que Ringo había hecho todo lo posible hasta adquiriendo el pase para que llegara a jugar a Huracán, donde solo jugó 8 partidos. Claro. Bueno, pero tuvo su Bueno, paso por Huracán, ¿no? sí, sí, por supuesto, Claro. y se dio esa situación tan particular de este jugador que brillara en el Vélez del 68, un jugador espléndido en el sentido, un tanto indisciplinado, Sí, eso es si cierto. querés, y con poco apego al entrenamiento, Sí, un pero su temperamento ductilidad, fuerte también, ¿no? su ductilidad y su capacidad lo convertían indudablemente en un notable. Y yo no sé si te parece, Gustavo, lo Sí, pensaba ayer y lo compartía con Marcos y lo tiene Miguelo, sí, una de las voces más tradicionales del fútbol de Córdoba, radialmente me refiero, el chino Rubén Abel Torri, sí. relator histórico cordobés, eh, seguidor de la gran campaña de Talleres, Instituto, Racing de Nueva Italia, Belgrano, por supuesto, hincha de Instituto, eh, relató aquellas campañas de Talleres donde Willington, el Daniel, como se lo conocía, Sí. simplemente hacía falta eso, el Daniel, y junto a su extraordinario locutor, Tito Paz, que sirvió al mismo tiempo de un gran coequiper, porque todas las muletillas que podían servir, Tito Páez le decía, hacelas, seguilas. Bueno, Rubén Torri, si te parece, Dale. te dejo como regalo a vos, a la audiencia, a todos, un relato de gol presentado por Tito Paz, del Talleres del 76, este Talleres donde Bocanelli era una figura indiscutida, bueno, donde tenía tantos nombres resonantes, que sirvió de base para aquel equipo que en el Nacional después peleara con Independiente y que sirviera al mismo tiempo para que Julio Grondona, con un decreto, determinara que Talleres se sumara a los torneos de la AFA. Rubén el Chino Torri, relatando en Córdoba este gol de Daniel Willington, que ayer nos dejó terrenalmente, pero sigue en el recuerdo, sobre todo, de los cordobeses. Cancha de Talleres a la hora 15. Talleres 3, Lavalle 0. Minuto 22 del primer tiempo. Abre la cuenta Daniel Willington. Avanza otra vez Talleres, trata de alcanzar la pelota del sector, un hombre no alcanza la bola, alcanza Romero, atención que puede tirar Romero. Está dentro. Busca la pared con Bravo, viene para Daniel, va a tirar, tiró. Sobre la pierna derecha de Daniel, miró el palo izquierdo de José Gómez, la tiró abajo del piso, inalcanzable para Super Gómez, la pelota sacudió las mallas a los 22 minutos del primer tiempo, gana Talleres 1-0. Qué lindo recuerdo, Daniel, ¿no? El típico relato de esa época, ¿no? Absolutamente, época en donde, bueno, seguir la liga cordobesa era tan importante como hacer las campañas de Boca y de River, que Torri hizo en su momento, además fue un asiduo relator de boxeo, en algún momento en la década del 60, lo contrató Muñoz para que hiciera la previa de las peleas que relataba nada más ni nada menos que Con Osvaldo Caffarelli y Caffarelli, con García Blanco. claro, primero con Cherkis y después con el Gordo. Bueno, este era el recuerdo que quería traer para compartir, además de también recordar una de las voces emblemáticas dentro de la radiofonía, dentro del periodismo cordobés, dentro del periodismo nacional, como fue el relator Rubén Torri, en este caso
con una grabación de este Talleres de Córdoba del año 1976 que, bueno, significó mucho para el fútbol argentino. Sí, Daniel, quedó pendiente lo de Maradona. Vos sabés que Maradona no tiene fecha. Maradona es infinito en el tiempo y en cualquier momento, cuando lo creas conveniente, le podemos rendir un homenaje a quien cumplió años el 30 de octubre, 65 años, ¿no? Pero en la memoria, en el recuerdo y en el corazón de todos, el Diego Armando Maradona futbolista, Diego, como decía Fernando Signorini, creo que está en el recuerdo y en el corazón de todos. Sí, acá, Gustavo, estamos además en el mes que lamentablemente él perdió la vida, claro. Se apagó su corazón, sí. Y seguramente hay, como vos bien decís, si no es esta semana, la semana próxima tal vez podamos hacer el recuerdo de Maradona íntegro, empalmando, ¿no?, su fecha de nacimiento con su fecha de partida física, claro. Porque naturalmente sigue presente constantemente en todos, y a medida que va pasando el tiempo y se reflejan hechos que tienen que ver con nuestro fútbol y que tienen que ver con historias de Diego, bueno, se engrandecen un poco más aquellas acciones deportivas e inclusive su verborragia, sí, su genuina verborragia, por llamarlo de alguna manera, que tanta polémica también despertaba cuando, sobre todo en los últimos tiempos, él dejaba algunas frases. Así que sí, por supuesto, lo vamos a hacer, tenemos ese material preparado para compartir, que son gritos de goles, expresiones de momentos que él vivió y que le significaron mucho a él y que también significaron mucho para el fútbol argentino, ¿no? Como lo fue, sin lugar a dudas, en los recuerdos que tendremos de Boca y también del Napoli. Así que sí, lo haremos eso. A propósito, hoy 4 de noviembre, Gustavo, un nuevo aniversario de esto que yo te contaba de Racing, con Central Córdoba, bueno, de la consagración de Racing en Montevideo con aquel gol del Chango Cárdenas. Yo estaba en Lincoln, acompañaba a mi abuelo, que era sereno de una casa de electrodomésticos, Landerreche se llamaba, después Rafaeli, y él en ese domingo yo, entre los artefactos, ponía una radio y justo cuando prendo la radio está el grito de Muñoz en el gol del Chango Cárdenas. Tengo ese recuerdo, ¿no?, que después me fue marcando futbolísticamente en los primeros años, ¿no? Y después cada uno, bueno, fue eligiendo y transitando otro camino, dejando simpatías de lado, ¿no? Hay los colores de Racing llevaron tal vez a las primeras expresiones de los relatores de aquella época que estuvieron narrando, más reconocidos, Muñoz, Fioravanti, con el gol argentino, ¿no? Gol argentino, más allá de que se le ganara a los escoceses, sí, nacía por naturaleza en las entrañas, tras el disparo de Cárdenas, el gol de Racing, gol argentino. Claro. Bueno, también forma parte de la historia. Un pecado podría haber generado también la evocación en alguno de los gritos de gol de los que mencionamos. No faltará oportunidad. Bueno, seguramente un archivo parlante de Dalto muy prolijo en lo que tiene que ver la posibilidad de poder disfrutar de todo esto y traer al presente muchísimos recuerdos. Daniel. Perdón, ¿no? Que sí. Un minuto, porque siempre digo, Gustavo, y esto para los jóvenes más que nada, que nos estén sintonizando y algunos veteranos que recuerden, ni la radio ni el fútbol empezó ayer. No, seguro. Entonces, para muchos, la evocación de Daniel Willington puede ser la de un jugador más. Sin embargo, es alguien que fue preponderante en una etapa del fútbol argentino y sobre todo para algunas de las instituciones y sobre todo para una provincia. Sí. Porque Willington es la Mona Jiménez, porque Willington es Rodrigo, porque Willington es el Cuarteto Leo, porque Willington es el Daniel. Que sí. Alguien simplemente ya consiga con ese apodo, con esa manera de ser mencionado, es como casi mencionar, digo respetuosamente, Dios, ¿no? Es decir, para muchos eso significa. Entonces, siempre es bueno que dentro de las posibilidades
aquellos que aún tenemos la posibilidad de recordar estas circunstancias, como en este caso triste que alguien parte físicamente, y generar el recuerdo de lo que significó, bueno, lo hacemos. No, esto no es una crítica al resto, sino simplemente señalar algo que me gusta marcar siempre, ¿no? Ninguna de las actividades deportivas que hicieron grande al deporte en la Argentina pueden quedar relegadas desde el mérito de aquellos que la construyeron. Por eso siempre mi discusión, ¿no? ¿Qué es el mejor deportista de la historia? Es una discusión media estéril, sin sentido, porque solo está abierta a generaciones que no vimos todo. Claro, es cierto. Y para aquellos que piensan que Daniel Willington era un jugador de la provincia de Córdoba, bueno, Daniel Willington fue un referente del talento futbolístico en la República Argentina. No solamente fue un cordobés talentoso que jugó en la provincia, sino, bueno, se resaltó jugando en la provincia y después jugando en Vélez, la verdad que habla a las claras de un Vélez donde estaba Marín, Solórzano, Sótola, bueno, Güeve, y me estoy perdiendo de algunos también, ¿no? Sin lugar a dudas. Este Willington, que fue dirigido en un Belgrano del 74 por Ángel Labruna, por ejemplo, que tiene un recordadísimo gol en esa temporada a Belgrano de Córdoba, cuyo arquero era Héctor Pedro Eugenio Tocali, Epa. el hermano de Hugo Tocali, que jugó justamente en Belgrano y en Platense. Yo esto hoy no lo recordaba, simplemente cuando buscaba el Talleres del 74 me crucé con este clásico y me crucé justamente con esa sensación. Y te queda la duda, dice, ¿cuándo Tocali jugó en Belgrano de Córdoba? Y resulta ser que es el hermano. Claro. Bueno, detalles que van surgiendo de la historia de nuestro fútbol.